tienen su estructura de almacenamiento y ahí guardan el archivo. Ya saben dónde guardarlo, pues dependiendo del tipo de archivo. Bueno, en esta segunda parte del curso, básicamente, vamos a abarcar los datos raster. Nosotros ya hemos hablado de los datos vectoriales que están conformados por las primitivas básicas punto, línea o polígono y vamos a abarcar ahora los datos cuasi tridimensionales, ¿cierto? Los datos raster son datos 2.5D. El 3D no lo abarcamos, digamos, en este curso. Pero sí vamos a analizar el 2.5D, que son los rasters, ¿cierto? Pues vamos a trabajar con uno de los rasters tradicionales, que es el modelo de elevación digital, que ustedes seguramente ya han venido trabajando, han venido usando en su curso de hidrología. Muy bien. Entonces, esta parte ya de los datos vectoriales ya lo hemos visto, el archivo shape, que no pase lo del meme cuando descargue los archivos, ¿cierto? Ustedes deben enviar el shape completo, ¿cierto? Envíame el shape y envían solo el SHP y todo lo demás acá, ¿cierto? No enviaron, ¿cierto? Recuerden que el shape son todos los archivos, ¿no? No espero poner esta cara cuando descargue los archivos. Listo, no se olviden de eso, por favor. Listo. Vamos entonces ahora a hablar de los datos raster. Hemos dicho que los datos raster son datos matriciales, ¿cierto? Un raster es una matriz, pero a diferencia de la matriz, o sea, es una matriz muy parecida a la matriz de álgebra lineal, ¿cierto? Ustedes vieron en su curso de álgebra lineal eh, matrices al inicio y matrices al final, matrices por todas partes, ¿cierto? Y operaron esas matrices. Recuerden esas operaciones de matrices, porque esas operaciones, muchas son muy parecidas a las que se hacen acá. Claramente el software las hará, ¿cierto? Esa es la diferencia, no las vamos a hacer a mano. Y ustedes trabajan matrices, no sé, de 5 por 4, de 6 por 6 para calcular determinantes, ¿cierto? No sé, una matriz de 10 por 10 ya era muy engorrosa, ¿cierto? Aquí vamos a trabajar matrices de 5.000 por 5.000, ¿cierto? 10.000 por 10.000, ¿sí? Obviamente mostrando una definición de los elementos del entorno con un buen nivel de detalle. Entonces, la diferencia, les decía, de un raster eh, difiere de la matriz típica de álgebra lineal en que esa matriz está georreferenciada. Esta matriz está ubicada en el espacio. ¿Sí? Esos píxeles, esa interacción, esa intersección entre una fila y una columna, que se llama píxel, eh, va a estar representando un elemento en el espacio, ¿cierto? Entonces, esa es la gran diferencia, que son matrices reales, ¿cierto? Pues digamos, o que están representando cosas reales. Entonces, aquí tenemos el arreglo matricial, esto de aquí son las columnas, ¿cierto? Y esto de acá son las filas, ¿cierto? Acuérdense muy bien de esto, cuando nosotros tenemos, si nosotros vamos a georreferenciar la matriz, pues tenemos que ponerle el eje coordenado, ¿cierto? Entonces, lo tradicional, la Y y la X, ¿cierto? Entonces, el número de particiones que yo le haga al eje X se llaman columnas, ¿cierto? Es el número de columnas. ¿Cuántas veces yo parto el eje X? ¿Y cuántas veces yo parto el eje Y? Son el número de filas. ¿Claro? Esa parte es muy importante que la sepamos identificar y parece bastante obvio, pero eso es muy clave cuando estamos trabajando análisis espacial con datos raster y a partir de estos datos raster nosotros podemos montar modelos numéricos.
¿cierto? Modelos numéricos de diferentes tipos, modelos hidráulicos, modelos hidrológicos, modelos geológicos, modelos de calidad del aire, modelos de calidad del agua, porque la estructura matricial, la forma de discretizar el espacio en matrices, pues es supremamente útil para el cálculo, ¿cierto? Supremamente útil para aplicar ecuaciones en un espacio discretizado. ¿Listo? Entonces uno discretiza el espacio, lo más básico, mediante matrices, ¿cierto? Después ya aparecen otros elementos que que tal vez ustedes vieron en métodos numéricos, que ya son la configuración de elementos finitos y diferencias finitas, ¿cierto? Que las diferencias finitas las operaciones son similares a las matrices, pero los elementos finitos ya son con triángulos, ¿cierto? Son otros elementos que se adaptan mejor a la geometría de los elementos físicos. Pero aquí en este curso vamos a trabajar con matrices. Entonces, esa definición de saber bien quién es la X y quién es la Y es bien importante, ¿cierto? Porque si uno troca eso, ya está trabajando una matriz distinta. ¿Listo? Entonces, siempre, por definición, Y y X, como yo parto la X son las columnas y como parto la Y son las filas. ¿Listo? Cuando yo intersecto una fila con una columna, ¿qué me da? Una coordenada, ¿cierto? Pero te da un espacio, el mínimo espacio de representación que va a tener esa estructura. Y ese espacio de representación se llama píxel, ¿cierto? El píxel. El píxel es la región más elemental que tiene una estructura matricial. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere la región elemental? O sea, la región más chiquita. ¿Sí? Entonces, si yo estoy diciendo que tengo un raster con tamaño de píxel de 100 metros, quiere decir que mi nivel de detalle es de 100 metros. ¿Sí? O sea que estoy capturando la información a un nivel de detalle de 100 metros. Es decir, si yo va a ser un píxel que va a cubrir todo esto, ¿cierto? Y mucho más, ¿cierto? Entonces, si yo quiero una medición de la temperatura, yo sé que la temperatura, por ejemplo, varía espacialmente, ahí está, cerca del proyector es diferente, pero supongamos que no es 100 metros, vamos a ver esto cuánto tiene. Supongamos que es 20 por 20, ¿cierto? Entonces, todo este cuadrado es un solo, y solo puede tener un valor de la variable. ¿Cuál va a tener? Seguramente 20, ¿sí? Pero miren que si yo digo, en lugar de 20, digo el píxel es de 10, si aquí, si todo el salón me ocupaba 20 metros, ¿cierto? 20 por 20, y yo ahora digo, no, lo voy a dividir de 10 por 10, ¿cuántos píxeles me da? 4, ¿cierto? Quedan 20 y 20. Y yo divido esto en todos, y si yo divido el esto, intersecto dos filas con dos columnas, me dan 4 píxeles, ¿cierto? O sea que ya lo que antes era un dato, ahora van a ser 4. ¿Sí? El nivel de detalle, ¿cierto? Entonces, el píxel es la región, ¿sí? Es el nivel de detalle que va a tener mi raster. ¿Listo? Entonces, otra de las propiedades básicas de los raster es justamente el tamaño que tiene ese píxel, de X y de Y, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el intervalo o cuál es el tamaño en el que yo partí la X y cuál es el tamaño en el que yo partí la Y, ¿cierto? ¿Cuál es ese diferencial, ¿cierto? Y ese diferencial, ese de Y de X, nunca es cero, ¿cierto? Ni se aproxima a cero. ¿Qué pasa si de X y de Y tienden a cero? Estaríamos hablando de qué. ¿Cómo? Es algo muy chiquitico, ¿cierto? Es algo muy, muy pequeño. Pero pensemos, porque yo puedo tener un número de filas y columnas muy grande, ¿cierto? Pero el de X y el de Y hacerlo muy, muy, muy chiquitico. ¿Sí? Entre más chiquitico yo haga el de X y el de Y, voy a capturar información de manera más detallada. ¿Sí lo ven? Acuérdense de su curso, ustedes ven mecánica del medio continuo. Sí, entonces, ¿en qué es el continuo? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo calculo el campo de temperatura aquí, ¿cierto? Eso es un continuo, ¿cierto? Ese campo de temperatura, si yo lo quiero discretizar, tendría que discretizar con el diferencial de la temperatura. Y ese diferencial en el espacio
¿cierto? Solo lo podría acercar cuando ese delta X, delta Y que divide o que discretiza esta zona tiende a cero, ¿cierto? O sea, cuando estoy en el espacio infinitesimal, ¿se acuerdan? Cuando ese límite de X de Y tiende a cero, es que yo me estoy aproximando al continuo, ¿cierto? Que esa variable sigue una distribución continua. Pero en la realidad, en la ingeniería, realmente es muy, muy complejo aproximarnos al continuo. Y siempre vamos a tener esa aproximación. Los modelos raster siempre van a ser discretos. Aquí tengan muy presente esta diferencia. Nosotros decimos que un raster es discreto, ¿cierto? Que su estructura es discreta porque el de X y el de Y nunca son cercanos a cero. Entre más chiquito, mayor detalle, eso sí, ¿cierto? No es lo mismo un raster de temperatura de 1 centímetro de tamaño de píxel a un raster de temperatura de 10 metros de tamaño de píxel, ¿cierto? El de 10 metros va a tener información muy gruesa, poco detallada. El de 1 centímetro tiene mucho detalle de cómo varía la temperatura en el espacio, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos con que un raster es discreto, porque nunca va a lograr que de X y de Y sea que esté en el espacio infinitesimal. Siempre va a tener, aunque sea el más detallado, va a ser 1 centímetro, 1 milímetro, ¿cierto? Pero nunca va a ser suficientemente chiquito para decir que es aproximadamente cero, ¿cierto? Por eso siempre vamos a decir que un raster, por definición, es discreto, su estructura es discreta, porque una malla es discreta, ¿sí? Tiene elementos finitos, yo puedo contarlos, ¿cierto? Pues si fuera infinitesimal, no podría contarlos, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de que es discreto. Ahora, es una de las mejores aproximaciones que nosotros tenemos al espacio continuo, ¿cierto? Y a los elementos, a cómo varían algunas variables en el espacio. Pero hay una clasificación entre raster discretos y raster continuos, ¿sí? Hay dos tipos de raster discreto y raster continuo. Ya saben que, como les dije, por definición y en teoría, todos los rasters son discretos, ¿cierto? Todos. Pero yéndonos pues a la física del problema. Pero si ya vamos a ver dentro de lo que se llama la estructura raster, se clasifican en raster discretos y raster continuos. Y ahí la diferencia es que el raster continuo almacena una variable continua y el raster discreto almacena una variable discreta. ¿Sí? Ya no se habla de su estructura en sí, sino de la variable que está almacenando o representando. ¿Se entiende esa parte? Por ejemplo, esto que vemos acá, ¿qué es? ¿Cómo? Curvas de nivel, ¿cierto? Parecen unas curvas de nivel. ¿Y qué son las curvas de nivel? ¿Cuál es la definición de una curva de nivel? De la elevación, ¿cierto? Pero si yo digo, ¿qué me divide esta curva de aquí de esta? ¿Qué hace que sean diferentes? Que tienen diferente elevación, ¿cierto? Entonces, la definición de una curva de nivel es una curva que une puntos de igual elevación. Así construyo curvas de nivel, uniendo todos los punticos que tienen la misma elevación. Entonces, esa es la curva 1200 porque todos los punticos que uní tienen la elevación de 1200, ¿sí? Esa es la definición. Pero eso es porque se ve como un terreno, ¿cierto? Pero si yo les digo, no, la variable que está representando, si yo abro la tabla de atributos de esto, porque todos coincidimos en que esto es una información vectorial, ¿cierto? Porque son líneas, ¿cierto? No es raster. Si yo abro la tabla de atributos de esto y yo veo que la variable que está almacenando es precipitación en milímetros día, entonces, ¿cómo se llama esto? Son curvas de nivel. No, cierto, porque ya no está representando la elevación. Yo veo su tabla de atributos y no me dice que es elevación, es precipitación. Si esa es la precipitación, ¿cómo se llama? Hidrología. ¿Cómo? No, pluviometría es como la técnica para medir lluvia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Supongamos que son líneas que unen puntos de igual temperatura. ¿Cómo se llama?
Si son líneas que unen puntos de igual presión. ¿Cómo? Isóbaras, ¿cierto? Las isóbaras en mecánica de fluidos ustedes la ven, ¿cierto? ¿Y las de precipitación cómo eran entonces? Hizo lluvia, hizo yetas, ¿cierto? O sea, sí lo vieron, sí no lo han visto todavía. Las isoyetas, ¿cierto? Las líneas que unen puntos de igual precipitación. Y en temperatura, isotermas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Si son líneas que unen puntos de igual tiempo, y isocronas, digamos. ¿Cierto? Y así sucesivamente podemos tener isocosas, cualquier cosa que pongamos de ahí, ¿cierto? Entonces, a lo que yo voy con eso es que nosotros, viene que de este lado, uno la ve y uno dice, bueno, sí, por la forma, pero puede que no, ¿cierto? Porque la temperatura detallada también tendría una forma similar. Entonces, nosotros podemos extraer y vamos a extraer curvas de los rastros, ¿cierto? Nosotros de la estructura matricial podemos generar estas curvas, pero el nombre de las curvas va a depender de la variable que almacene está. Listo. Entonces, porque yo les voy a mostrar, listo, saquemos las curvas de nivel. Pero si después yo les digo, bueno, ahora calculen las isoyetas, o sea, pudieron calcular las curvas de nivel y no las isoyetas, no tendría sentido porque es lo mismo. Lo único que está cambiando es el nombre de la variable. ¿Sí? ¿Y quién entiende qué variable está representando la matriz? Nosotros. Listo. O sea, es muy difícil, realmente, digamos, no es común que el raster venga con la información de yo raster represento precipitación o yo raster represento presión. Cuando descarga la información, cuando accede a la información, cuando la pide, cuando la solicita, sabe de qué se trata esa información. ¿Listo? Bien, entonces ahora digamos, son curvas de nivel. Si estos son curvas de nivel, es una representación, un modelo vectorial del terreno. Yo a partir de las curvas de nivel puedo llegar a una representación cuasi continua, ¿cierto? O una aproximación al continuo de esa variable, que sería una matriz. Si ustedes se fijan, esto es una matriz, ¿cierto? Y uno dice, pero ahí no están los píxeles. ¿Por qué no se ven los píxeles? Son muy pequeñitos, ¿cierto? Nosotros vemos televisión y no vemos los píxeles, ¿cierto? Al menos de que tengamos todavía televisión análoga, ¿cierto? Y eso se congela y se ven los píxeles, ¿cierto? Una imagen es un conjunto de píxeles, ¿cierto? Entonces son tan chiquitos que nosotros no los vemos. Lo que se ve es la variable, cómo va cambiando en el espacio, ¿sí? Y parece un continuo, ¿cierto? Y uno dice, esa es la elevación del terreno y la elevación es una variable continua, ¿cierto? Y este raster se denomina continuo porque está representando una variable continua, pero no es porque su estructura sea continua. Claramente es discreta porque si me acerco lo suficiente voy a verle los píxeles. ¿Listo? ¿Claro eso? Listo. Entonces, ejemplo de raster continuo, la elevación. Ejemplo de raster continuo, la temperatura. La precipitación también, ¿cierto? La presión. Todas esas variables que ustedes vieron en mecánica de fluidos, en mecánica del medio continuo, son variables continuas, básicamente. Variable discreta, ¿esto qué es? ¿Qué, más o menos qué se les parece pues, en términos vectoriales que está representando? ¿Cómo? Sí, pero como un plano, ¿cierto? Como un camino y unas casas, ¿cierto? Entonces yo podría decir que esto pueden ser las coberturas, ¿cierto? Las coberturas de una zona, ¿sí? Entonces que esta zona se clasifica como vías, esta zona se clasifica como construcciones y esto por acá podría clasificarse, no sé, supongamos pastos. En la estructura vectorial, ¿yo qué hago? Figuras geométricas, como lo dijeron, ¿cierto? Líneas, puntos, polígonos. Yo puedo representar eso mismo en una estructura matricial. Sí, cierto. Esta sería la aproximación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Le superpongo una cuadrícula, ¿cierto? Le superpongo una matriz de n filas por n columnas con un tamaño de píxel. Y lo que hago es intersectar los píxeles con esas geometrías. Entonces miren que estos píxeles que quedaron como en café son aquellos que se intersectaron con los caminos, ¿cierto? Estos que están en azul son los que se intersectaron con las construcciones y los otros son los que no se intersectaron con ningún otro. Pero si ustedes ven claramente la geometría que se representa acá no tiene esas curvaturas.
¿Cómo hago para poder generar estas curvas? ¿Cómo? Mayor nivel de detalle, o sea que más pequeño el píxel. Entre más chiquito el píxel, voy a poder coger esas curvas de manera más detallada, ¿cierto? ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado de la escala? ¿Cierto? Nosotros decimos que una escala es grande cuando tiene mayor nivel de detalle, ¿cierto? Y un mayor nivel de detalle en esa escala, uno en tanto, implica que ese tanto es un número más chiquito, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. En un raster, mayor nivel de detalle implica tamaño de píxel más pequeño, ¿cierto? Entre más chiquito el píxel, mayor nivel de detalle podemos capturar. O sea que vamos a tener una mejor escala. ¿Listo? El píxel, el raster por definición no maneja escala, pero vamos a ver una ecuación que es muy importante, es muy sencilla, pero es muy importante para el análisis de escalas. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy representando acá, ¿qué variable estoy almacenando en estos puntos? Yo acá es súper claro, ¿cierto? En los puntos, pues en los píxeles yo estoy almacenando la variable elevación, 2000, 2200, 1500. Y aquí, ¿qué variable estoy almacenando? ¿Qué variable tendría que estar aquí? Para yo poder visualizarlo así claramente, este valor tiene que ser diferente de este. Y este son el mismo, y este es el mismo. ¿Pero qué está representando? ¿Una variable cuantitativa o una variable cualitativa? Cualitativa, ¿cierto? Esta variable es camino, así se llama, es una descripción, ¿cierto? Esta variable es construcciones. Yo puedo almacenar la variable camino aquí, el nombre camino aquí. No, ¿cierto? Porque si ustedes se acuerdan en álgebra, ustedes siempre trabajan en matrices numéricas, ¿cierto? No se trabajan matrices con textos, ¿cierto? Se pueden trabajar matrices con textos, pero ¿cómo se hace los textos? Los textos no se pueden almacenar de esa forma, se les pone códigos, números, ¿cierto? Y esos números son discretos. Entonces, vías, uno, construcciones, dos, pasos, tres. Entonces, todo lo que sean vías van a quedar con uno, uno, uno. Todo lo que sean construcciones, dos, dos, dos. Y así sucesivamente. Ese es un raster discreto, ¿sí? Ese raster discreto siempre almacena números, pero esos números no representan una variable continua, sino que representan una variable cualitativa. ¿Listo? Y esos números generalmente son códigos. ¿Claro? ¿Entiendes la diferencia? Entre un raster discreto y un raster continuo. Listo. Vamos a trabajar durante la guía 3, todo con raster continuo. En la guía 4 nos pasamos al raster discreto. ¿Qué es mejor? ¿Un raster con un tamaño de píxel pequeño o un raster con un tamaño de píxel grande? Pequeño. Bien. ¿Qué dijeron? Depende, exacto, esa es la respuesta, ¿cierto? Depende. Depende para qué, ¿cierto? Depende para qué y sobre todo depende de la extensión, ¿cierto? Supongan que ustedes ya trazaron cuencas en hidrología, ¿cierto? ¿Alguien trazó la cuenca del río Amazonas? No, no se animaron. Entonces la cuenca del río Amazonas, ¿cierto? Entonces si yo digo, yo soy como desparchado y me voy a poner a trazar la cuenca del río Amazonas. Y voy a trazarla con un raster de 1 metro por 1 metro de tamaño de píxel. ¿Qué creen que pasaría ahí? El computador no sería capaz, muy probablemente, ¿cierto? Es muy pesado. El raster que me va a generar, que yo necesito un modelo de elevación para generar esa cuenca, si yo uso un raster de 1 metro de tamaño de píxel para trazar la cuenca del río Amazonas, que es una cuenca que atraviesa 8 países, entonces claramente eso va a ser un raster muy pesado y se va a demorar una eternidad si es que corre, que lo más probable es que no corra, ni siquiera y me bote un error diciéndome que el proceso excede la memoria, ¿cierto? Entonces, en ese caso, no puedo decir que mucho es mejor, ¿cierto? No puedo decir que el más detalle es bueno, ¿cierto? Porque es una cuenca muy grande que a 1 metro no sería procedente. Un buen tamaño de píxel en ese caso, ¿cuál sería? ¿A qué tamaño ustedes trazarían la cuenca del río Amazonas?
que den. ¿Cuánto? 1000 por 1000 está bien. Ajá. Un raster de 1 kilómetro de tamaño de píxel es adecuado para trazar la cuenca del río Amazonas. Y uno dice, pero como un raster de 1 kilómetro, eso es un montón. Claro, pero la cuenca es gigante, ¿cierto? Entonces con eso podría lograr un buen trazado. Muy bien. Sí, entonces miren que el tamaño de píxel depende de la extensión, del nivel de detalle que yo necesite y de la extensión. ¿Listo? Entonces para el río Amazonas yo no necesito 1 metro por 1 metro de tamaño de píxel. Ahora, si yo necesito trazar una cuenca de una quebrada pequeña, ¿cierto? Una quebrada corta, no sé, voy a decir por aquí, puede ser la Iguaná, ¿cierto? La quebrada de la Iguana aquí. Y yo digo, voy a trazarlo tengo un raster de 200 metros por 200 metros, pues no, eso no me va a dar nada, ¿cierto? Me va a quedar súper pixelado, ¿cierto? Me va a quedar muy mal. Entonces, en ese caso, me sería muy útil una de 5 metros, por ejemplo, de 2 metros de tamaño de píxel, para tener un buen nivel de detalle. Listo. Entonces, no se olviden de esa relación que también la habíamos hablado con la escala, ¿se acuerdan? Habíamos dicho, yo voy a buscar una escala más detallada siempre y cuando mi zona sea más pequeña. Necesito más detalle. Pero si mi zona es muy grande, como para cubrir todo Colombia, yo no puedo cubrir todo Colombia en una escala 1 en 2000. Tengo que usar escalas 1 en 100.000, 1 en 500.000. Lo mismo pasa con los rasters. ¿Listo? Hay que escoger muy bien el tamaño de píxel. Ese es como el mensaje. ¿Sí? Cuando son zonas pequeñas, busquen el raster con mejor tamaño de píxel. Siempre. ¿Sí? Si las zonas son muy grandes, ya busquen el tamaño de píxel, con lo cual no se vaya a tostar el computador haciendo las operaciones. Eso sería básicamente. Eso es lo que nos dice esta imagen, ¿cierto? Miren, si esta es la realidad que yo quiero representar en mi estructura matricial, entonces, ¿qué le hago? Le superpongo una matriz. La matriz le debo definir cuáles son, cuántas filas y cuántas columnas tiene y cuál es el tamaño de píxel. Entre más filas y columnas tenga, el tamaño de píxel va a ser más chiquito, ¿cierto? Entonces voy a poder capturar mayor nivel de detalle, como se ve aquí. Pero entre menos filas y columnas tenga, el tamaño de píxel va a ser más grande, entonces voy a capturar menor detalle. ¿Listo? Y aquí está la relación que habíamos dicho, ¿cierto? Nosotros recuerden que cuando hablamos de sistemas de información geográfica, no solo es sentarme en el computador a trabajar con QGIS y que QGIS haga lo suyo, ¿cierto? No, es todo lo que implica el sistema, ¿cierto? Los datos, nuestro criterio, los geoprocesos que aplicamos, el software, pero también el hardware, ¿cierto? Yo debo entender que con qué computador estoy trabajando y qué limitaciones tengo. Hoy, afortunadamente, la mayoría de computadores portátiles ya tienen más de 8 gigas de RAM, ¿cierto? O sea, son pocos realmente los que tienen menos de eso, ¿sí? Entonces, claramente pueden avanzar más en este tipo de geoprocesos, pero si por X o Y razón tienen que trabajar en un Windows XP otra vez, pues no lo van a poner a trabajar a unos tamaños de píxel muy detallados, ¿cierto? Entonces uno tiene que identificar las capacidades de cómputo que tiene y las limitaciones que también tenga. Entonces miren que entre más pequeñito el tamaño de píxel, mayor resolución, mayor precisión, ¿cierto? Para describir los elementos del espacio o para representar los elementos del espacio. Pero esas son las ventajas. Las desventajas, una visualización más lenta, ¿cierto? Se va a demorar más todas las visualizaciones. El procesamiento también va a ser más lento y el tamaño del archivo va a ser mayor. ¿Listo? Mientras que en los raster con píxeles más grandes, pues el tamaño del píxel grande implica una baja resolución, una baja representación espacial, pero la visualización va a ser más rápida y el procesamiento también va a ser más rápido. Y el archivo va a pesar mucho menos. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Claro? Listo. Cuando vamos a escoger entonces ese tamaño de píxel, ¿cierto? Como creo que ya les dije, zonas pequeñas, pues un tamaño de píxel más pequeño, más detallado. Zonas más grandes, tamaño de píxel más grande, menos detalle. Pero en varios trabajos nosotros vamos a tener un indicativo o un valor de orientación para escoger nuestro tamaño de píxel y es la escala. ¿Sí? Nosotros, digamos, por ejemplo, cuando vamos a hacer planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas, los POMCA,
normativamente, ¿cierto? La normativa ambiental en Colombia y las guías para hacer estos planes nos dice la escala de trabajo es 1 en 25. ¿Sí? Eso en la guía para elaborar ese tipo de planes nos dice es 1 en 25.000. Si a mí me están diciendo que yo debo trabajar ese plan de ordenamiento de cuencas, pues ya se imaginarán, si hay un plan que se llama plan de ordenamientos de cuencas, lo primero que hay que tener es la cuenca, ¿cierto? Entonces yo trazo la cuenca. ¿Cómo, ¿Qué raster voy a necesitar para generar una cuenca a escala 1 en 25.000? Va a ser la pregunta, ¿cierto? O sea, yo necesito cumplir la escala 1 en 25.000, ¿sí? Yo sé que necesito un raster para trazar la cuenca, pero el raster no tiene escala, tiene resolución. La resolución es el tamaño de píxel. ¿Qué tamaño de píxel uso? Entonces tenemos esta ecuación. Esta ecuación la definió Waldo Tauler ya por allá en el 98, si no estoy mal, y dice que la escala es igual al tamaño de píxel por 2000. Esa ecuación es muy, muy útil, es muy sencilla, es una ecuación empírica realmente, eh, pero es muy útil porque nos permite aproximarnos a la relación resolución-escala, como lo están viendo ahí. Entonces, miren la ecuación y repito la pregunta. Si yo necesito generar una cuenca o trazar una cuenca a una escala 1 en 25.000, ¿qué raster, qué modelo de elevación digital debo usar? ¿A qué tamaño de píxel? ¿Qué creen viendo esa ecuación? 1 en 25.000. Ese tamaño de píxel en la ecuación es en metros. ¿Cuánto sería? Si yo uso un raster de 100 metros, ¿qué escala me va a representar? ¿Cómo? No, porque mira, la escala es uno en el factor de escala de 100 metros, el tamaño de píxel. ¿Cuánto? ¿Uno en qué? 200.000, ¿cierto? Sería un raster de 1 en 200.000. ¿Listo? Es sencilla la ecuación, ¿cierto? Entonces, repito la pregunta. Si necesito la cuenca que me quede a 1 en 25.000, el raster que voy a usar, ¿qué tamaño de píxel debe tener? 12.5 metros, muy bien. Exacto, ¿sí? ¿En metros o en pulgadas? Es como los que, sí, pues en sistema inglés se trabaja en pulgadas, pero no siempre, o sea, a pesar de que el sistema inglés es caprichoso, ¿cierto? Y difieren muchas cosas del sistema internacional, los raster también los trabajan en metros, ¿sí? O sea, el raster es casi que, no digo que siempre, pues porque no, pero la mayoría de casos es en metros, ¿sí? Dadas salvos excepciones, uno podría encontrarlas en pulgadas, ¿listo? Pero es metros, fundamentalmente. Entonces, ¿cuánto sería? 12,5, ¿cierto? 12,5 metros. ¿Por qué es importante eso, muchachos? Porque la información matricial, mucha de la información matricial va a estar disponible en bases de datos, va a estar disponible en geovisores de agencias espaciales, ¿cierto? Como la NASA. Entonces, hay muchos productos raster para describir diversas variables. Muy importante saber escoger el producto adecuado. ¿Cuál es el producto más adecuado? Entonces, si a mí me dicen, haz ese trabajo, pero usa este raster, que es ese RTM de 90 metros, yo entro y digo, no, porque eso no me va a cumplir la escala. ¿Sí? Si yo uso este raster que tiene 90 metros de tamaño de píxel, no va a cumplir la escala. ¿Listo? Entonces debo buscar uno que sí cumpla. Entonces en ese caso podría usar ALOS o Lambigua, ¿cierto? Este tiene 12,5 metros de tamaño de píxel y este tiene 5 metros. ¿Listo? Entonces,
Es importante, y creo que ya lo habíamos hablado, y les decía, también parte de este curso es saber acceder a la información, ¿cierto? ¿Cómo accedemos a la información? Pero parte de saber acceder a la información es saber qué información estoy buscando, ¿cierto? Porque a mí me ha pasado, creo que afortunadamente pocas veces, muy poquitas veces, estudiantes de mis cursos que me preguntan después más adelante, profe, ¿de dónde descargo un modelo de elevación? ¿Cierto? Porque ya después de un curso como este, uno no debe hacer esa pregunta. La pregunta es que uno mismo se debe responder es qué tamaño de píxel voy a usar y empezar a buscar la fuente que tenga ese tamaño de píxel o uno cerca. ¿Listo? Porque la fuente de información va a depender de la escala que necesite. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ustedes han trabajado con algunos de estos productos, ¿cierto? ¿Con cuál han trabajado? ¿Cuál? Ninguno. A los Pulsar, este es Acer y este es STM. Todos, estos dos de la NASA, este es del Servicio Geológico de los Estados Unidos, ¿no? Miren la diferencia en la resolución, ¿no? O sea, la misma área, representando en esa misma área la variable elevación, pero a diferentes resoluciones. 900 metros, pues no se ve muy buen nivel de detalle. Y miren cómo cambia cuando ya va a 90 metros, ¿cierto? Se ve el detalle del terreno, de la configuración del terreno. Es, el tamaño de píxel es muy importante porque aquí, si ustedes ven, aquí es muy difícil uno pensar, ahí hay un río. ¿Cierto? Ustedes ven esta raster y uno dicen, ahí hay un río. No, hay una aguadita, pues aparentemente, pero un río. Y miren aquí esto, el nivel de detalle, ¿cierto? Listo. Entonces, lo que nosotros vemos en los sistemas de información geográfica dependen de la escala, ¿cierto? Y cuando estamos en raster, pues lo que nosotros vemos depende de la resolución. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a trabajar durante esta guía 3 con Alos Palsa, que seguramente ustedes ya en algún curso lo debieron haber trabajado, pero vamos a recordar. ¿Listo? No, esta es la guía 3. Entonces leanla un ratico para empezar. Esa zona se les hace familiar, ¿cierto? Esa zona. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces en esta guía? Este predio, localizado en el suroeste antioqueño, en Jericó, que ustedes ya conocen, no es exactamente el mismo, entonces descarguen ese, yo le hago algunos cambios para que quede igual, entonces no vayan a usar el del parcial para la guía, usen el que está en OneDrive, ¿listo? Porque yo le cambié por acá unas áreas. Y si se dan cuenta, por acá ya no se ve la carretera, ¿no? Ustedes si la vieron. Entonces, listo, vamos a trabajar con esta zona. Para esta misma zona, vamos a identificar cómo son las condiciones del terreno, ¿cierto? Lo primero que queremos hacer es evaluar la configuración topográfica del terreno, ver cómo son sus pendientes y posteriormente hacer un análisis hidrográfico básico, o sea, trazar las cuencas asociadas, ¿cierto? Y los perfiles resultantes. Entonces, para ello vamos a obtener la topografía a la mejor escala posible. Pero no solo vamos a evaluar la mejor escala posible, vamos a evaluar múltiples escalas, ¿cierto? Eso que hemos hablado varias veces de cómo la realidad cambia en función de la escala o la realidad que estamos viendo, más que la realidad que estamos representando, cambia en función de la escala, lo vamos a ver con este ejemplo, ¿cierto? Vamos a acceder a información oficial del IGAC, a información de
la NASA, de Alos Pulsar, para ver la representación de estas variables físicas de la topografía y ver cómo hay diferencias en función de la escala y en función de la resolución. Ese es el objetivo fundamental en esta guía, que podamos entender un poco más a partir del ejemplo la importancia de las escalas, tanto en los datos vectoriales como en los datos raster. Y hacer operaciones raster, ¿cierto? Desde descargar los datos, proyectar, recortar, eh, hacer resampling, hacer cálculos con los raster entre sí, calculadora de raster, etcétera. Todas esas operaciones las vamos a hacer en buena medida en esta guía 3. También con el trazado de cuenca, recordando, algunos de ustedes ya lo han hecho, y en la guía, y a la guía 4 va a trabajar sobre esta misma. Entonces, la recomendación no se atrasen en esta guía porque la guía 4 depende de esta. ¿Listo? Sí, el que está en el OneDrive. Aparece igual, pero la misma que la del parcial. Porque la zona es la misma, pero yo le hice algunos cambios, entonces no quedan. Ajá, sí, la carretera, claro, porque ya es lo que han avanzado ahí construyendo. ¿Mm? Listo. Sí, es trabajar sobre el archivo. ¿Cuál mapa? No, ese es el Google híbrido, pero de un tiempo atrás, hace un año. Sí. Listo, eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Ah, bueno, y en este último punto vamos a comparar con unas cuencas ya trazadas. Para eso también en esta parte, pues a mí me parece que es una de las es muy sencillo hacerlo, pero es de las cosas, de unas cosas muy útiles de los SIC y es poder recuperar información que no está digitalizada, digitalizarla nosotros, volverla información útil espacialmente. Entonces la vamos a ver en esa parte que se llama la georreferenciación. Listo. Dejemos aquí y empecemos con la descarga de los archivos. Entonces, ya sabemos dónde está nuestra zona de estudio. Tu, tu. Bueno, ahorita la cargo. Vamos a descargar la información de a los Parsons. Vamos a buscar ASF Data Search. Busquen ASF Data Search. Esa es una como un atajo fácil de llegar acá a este geoportal, ¿cierto? A ASF Data Search, el primero que aparece, University of Alaska System, en ese primero, porfa, y nos va a llevar a el geoportal de Vertex, que es de la NASA. Este es otro gran geoportal, que es Zero Data. Aquí se almacenan un montón de datos, como su nombre lo indica, datos de la Tierra, un montón de información geoespacial eh, generada y procesada por la NASA, pero también de otras entidades que colaboran con la NASA, ¿cierto? Y es supremamente útil poder tener acceso a esta información. Toda esa información gratis. Hoy tenemos, yo creo que cuando hablábamos de la historia de los SIC, los satélites orbitando alrededor de nuestro planeta, eso es prácticamente como tener ojos alrededor de todo el globo, ¿cierto? Y eso es algo supremamente útil porque nos permite tener información remota, información que nosotros directamente, o sea, nosotros podemos trazar hoy una cuenca en Canadá sin conocer Canadá, ¿cierto? Pero lo podemos hacer. Entonces, eso es análisis remoto, ¿cierto? Y eso es gracias a los avances en la tecnología. Entonces, aquí estas plataformas son pues muy, muy útiles para ello. Vamos a... Hoy no es 15, ¿cierto? Hoy es 14, listo. No, no deberíamos tener inconvenientes para la descarga.
Vamos a descargar de esta plataforma un modelo de elevación digital para la zona de estudio. Lo primero que debemos hacer es registrarnos en la plataforma. Entonces acá en la esquinita superior derecha aparece el muñequito de login, ¿cierto? De registrar o iniciar sesión, le dan ahí e inician su sesión. Yo ya estoy conectado. Ahí está, me voy a salir para volver a entrar. Inician. Si ustedes ya en otros cursos se han registrado, pues pueden usar su nombre de usuario y su contraseña y se registran. Y ya les aparece acá, les debe aparecer aquí si tienen foto o su nombre. Si no se han registrado antes, pues esta es la oportunidad. ¿Listo? ¿Cómo? El modelo de elevación digital, o sea, un raster de elevaciones. ¿Quién ya está registrado? Sin miedo. No, nadie. Bueno, entonces regístrate. Ahí tomémonos un tiempito ahí para que te registres. Tiene todos los campos. Por ahí hay unos campos que dice como para qué usted va a usar esa información, ¿cierto? Entonces ahí aparecen varios campos del conocimiento. Entonces pueden poner ciclo hidrológico, ciencias atmosféricas. Realmente pueden poner cualquier. Sí, lo importante es que no dejen esos campos vacíos. ¿Listo? Después les llega un correo de confirmación, ustedes confirman en su correo y ya, ahí les da acceso. Ustedes con el acceso aquí, específicamente nos estamos registrando, en este momento estamos en la plataforma de Vertex, pero realmente nos estamos registrando en AirData. Como les digo, van a tener acceso a una gran cantidad de sitios después de saber buscar, pero con ese usuario y contraseña van a poder acceder a todos estos productos de la NASA que son realmente útiles. Entonces, recomendación, guarden ese usuario y esa contraseña bien. Posiblemente después las van a necesitar. Vale. Puede ser cualquiera. Se están registrando con correo de la universidad. Sí.
No, no les llegó el...
Vale. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a subir nuestro polígono, porque aquí que están ordenados, pues genera la conexión a los servidores donde están ordenadas las imágenes de este tipo de sensor, ¿cierto? Entonces, para poder descargarlas, pues debemos definir cuál es la zona que nos interesa. Entonces, vamos a subir nuestra zona de estudio. Para subir nuestra zona de estudio, ¿en qué sistema de coordenadas deberíamos subirlas? En el que esté ahí, ¿cierto? ¿En qué está la plataforma? En origen nacional. La NASA es de Colombia, ¿no es cierto? ¿En qué sistema está? Naveguen un poquito, mueven aquí, acá. WGS, muy bien, ¿cierto? Ustedes ven acá, latitud y longitud, miren las coordenadas. Están en grados, ¿cierto? Claro, tiene todo el sentido porque es una plataforma global, ¿cierto? Que nos ofrece información de todo el planeta. Entonces no debería estar en ningún sistema local, ¿cierto? Nuestro sistema, el origen nacional es para nuestro trabajo local. Pero como nosotros vamos es a subir nuestra zona de estudio, que es local, pero en una plataforma global, debemos subir nuestro archivo en coordenadas geográficas. ¿Listo? Ya saben hacerlo, entonces cojan ese archivo de la zona de estudio, que ya saben también en qué sistema está, y proyectenlo a WGS84 para subirlo aquí. Proyectenlo, porfa, antes de mostrarles acá cómo configurarlo. ¿Cómo? ¿Cuál qué? ¿Qué nombre? Ah, puedes ponerle como zona de estudio. Yo le suelo poner WGS, como para saber que está en ese sistema. Venga. Entonces ustedes tienen dos polígonos de interés, de la zona de interés, uno que está en las coordenadas de, de, de Colombia y la otra que están en coordenadas WGS84. Este sistema, este que dice es RI 10 3599, ¿ya les he explicado qué es o no? Es el mismo 9377. Sí, es el mismo, solo que si ustedes lo ven acá, dice CTM12 o CMT12. De pronto también si han trabajado en otros cursos, tal vez hayan visto ese sistema. ¿Qué pasa con ese sistema? Se ve mucho todavía en la calle, o sea, pues en el mundo de los SIG, de la consultoría, etcétera. El CTM12, como miren que dice Magna Sirgas, es un sistema de coordenadas que era el que antecedió a el origen nacional, pero es el mismo.
es el mismo, solo que este era temporal. Por eso, si se dan cuenta, no tiene código FSG, tiene un código ESRI. O sea, era un sistema de coordenadas que ESRI definió con esta codificación interna y fue como la base para hacer el origen nacional. Pero el origen nacional es el oficial, ¿sí? Pero son exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, si ven por ahí cartografía con esta sistema de coordenadas, pues no tienen que pasarlo a 9377 porque ya es lo mismo. Si ustedes quieren, no, pero a mí me gusta que diga 9377, pues lo proyecto, ¿cierto? Pero es la misma cosa. ¿Listo? Bien. Entonces ya lo tienen en WGS84. Listo. Ese es el que vamos a cargar. Listo. Entonces vamos a la plataforma de Alaska y vamos a configurar tipo de búsqueda geográfica. Listo. Búsqueda geográfica, tal cual como está ahí. Dataset, ¿qué conjuntos de datos vamos a usar? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí por defecto aparece Sentinel-1, ¿cierto? Vamos a seleccionar a los falsos, ¿sí? Muy importante cambiar ahí el sensor. Aquí hay muchos sensores, si se dan cuenta tenemos muchas opciones, ¿sí? Muchas de ellas son satelitales, otras son imágenes aéreas, imágenes obtenidas con vuelos. Hay unas que son imágenes obtenidas con vuelos tripulados, otros no tripulados, o sea, imágenes de tipo dron. Entonces, así tenemos un montón de datos aquí, ¿cierto? Entonces, de aquí, interesantes, o bueno, no interesantes, interesantes creo que son todos, pero digamos populares. A los Pulsar, a los dos y Sentinel-1. Son como de los más populares en esta plataforma. Nosotros solo vamos a usarla para Alos Palsa. ¿Qué es Alos Palsa? Alos fue una misión satelital, Alos se llama el satélite, que fue lanzado en 2006 por la JAXA. ¿Qué es la JAXA? La Agencia Aeroespacial Japonesa, en asociación con la NASA. Por eso está aquí en este servidor. Pero realmente la misión, quien la lanza es la Agencia Aeroespacial Japonesa. 2006. En 2006 se lanza ALOS y tiene un sensor que se llama PALSAR. ¿Sí? Por eso se llama ALOS PALSAR. El producto se llama así. ALOS es el satélite, PALSAR es el sensor. Un mismo satélite puede tener varios sensores para medir varias cosas. ¿Listo? Entonces el sensor PALSAR es el que mide la altimetría. ¿Sí? Es el que nos permite medir la elevación. ¿Listo? Entonces de 2006 a 2011 este producto ALOS PALSAR es un producto de elevación. Nos va a dar un raster de elevación que viene en metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé eso? Pues porque si uno se lee la documentación, ahí dice eso, ¿cierto? Entonces uno busca documentación de los falsa y ahí aparece la información. ¿Listo? Si ustedes se enfrentan a un producto nuevo, ¿qué tienen que hacer? Buscar su documentación, ¿cierto? Para entender qué variable es, cómo se mide, qué periodo. Miren que aquí me está diciendo el periodo de medición de este sensor y este satélite fue de 2006 a 2011. ¿Listo? ¿Qué pasó después de 2011? Pues lo que sucede mucho con los instrumentos espaciales. Se bajan porque alcanzan una vía útil, ¿cierto? Entonces se bajan esos satélites y se reemplazan por otras nuevas misiones. Entonces esta misión se reemplazó por ALOS-2. ¿Sí? Es un satélite que siguió, continuó con lo que estaba haciendo a los Pulsar. Pero en este caso, ya el sensor de altimetría no viene, digamos, o no tiene la información tan directa como en esta. Aquí sí se puede obtener información altimétrica, pero hay que hacerle un postprocesamiento. ¿Sí? O sea, hay que hacer un poquito más para llegar a ese producto. En cambio, ya listo, está de 2006 a 2011. ¿Listo? Entonces seleccionemos a los Pulsar. Ahí ya les conté un poquito pues de la historia del producto. Vamos a filtro. En filtro vamos a definir nuestra zona de estudio. Entonces aquí me dice área de interés WKT. Yo aquí puedo decirle, por ejemplo, para una forma tipo base de datos, yo le puedo decir polígono. Abro paréntesis y ahí adentro que empiezo a poner las coordenadas del polígono. Pero si el polígono tiene de cada vértice del polígono. O sea, si el polígono tiene 200, pues ahí me voy a quedar, ¿cierto? Entonces, esa es una opción, pero no es viable en este momento. Entonces, la opción más sencilla, pues subir el archivo, ¿no? Aquí dice importar archivo. Entonces, le damos ahí en importar archivo y la buscamos.
Lo buscamos en nuestra carpeta. En vectorial, polígono de interés WPS. Para eso lo proyectamos, para subirlo aquí. Le damos clic ahí, ahí la está leyendo y ahí. Eso era lo que yo iba a hacer manual. No son tantos los puntos, miren que ahí los leí yo bien. ¿Sí? La traducción de ese polígono que nosotros vemos espacialmente en términos de código es este. ¿Sí? Ese es el polígono. ¿Te dieron más? Está bien. A veces, según la resolución, puede cambiarte la cantidad de vértices. Mira ay, sí, también el SHP, al igual que en... Ay, me cogió el que no. Y otra vez. Ay, no me lo quiere cargar. Vuelvo a subir. Ustedes se deben dar cuenta que sí los está llevando a la zona de interés. Me confirman, porfa. A mí no sé por qué no me quiere cargar. Creo que se congeló, se tosó. Ahí sí. Mírenlo acá. Erico, miren. Él me lo simplifica. ¿Ustedes también se lo simplificó? ¿O se ve la geometría un poco más detallada? Que eso es lo que de pronto te está pasando y a ti te la muestra más detallada. A mí me la simplifica. Pero no pasa nada. Aquí, sobre todo, lo que más queremos es la extensión, ¿cierto? La ubicación y la extensión. Listo. Sí. Ajá, import file y el SHP, al igual que como lo hacemos en QGIS, que solo cargamos el SHP. Él ya te debe mostrar la zona, pero lo que pasa es que el diseño, mira que yo la estoy visualizando como a este ladito, para evitar cerrar esto. No lo cierren porque todavía hay que configurarle. Entonces, ahorita lo confirmas. O sea, queremos confirmar que sí te está mostrando dónde debe ser, pero yo estoy viendo que en tu ventana te lo cubre mucho. Ajá, entonces, para que no lo cierres, sigue al paso que vamos a continuar y después verifica si ya está. Listo. O sea, lo primero que hay que hacer es poner la ubicación espacial. Ya importamos el archivo. Si nosotros lo importamos en WGS84, no debería haber un problema. Me puede saltar un error. Puede saltar un error que diga como geometría inválida o como geometría en tal vértice no es válida. Cuando pasa eso es porque tienen vértices repetidos. ¿Sí? Él a veces los vértices repetidos no los acepta. Acuérdense que un polígono es la unión de varios vértices. Si hay polígonos repetidos, no los acepta. ¿Qué hacen? Fixed Geometry. ¿Se acuerdan de ese geoproceso? ¿Sí se acuerdan? Corregir geometrías. Buscábamos en la caja de herramientas corregir geometrías y se lo aplicábamos y eso corregía ese tipo de errores topológicos. ¿Listo? En caso de que les aparezca aquí, creo que a ninguno le apareció. Entonces, listo. Siguiente paso es aquí donde dice, aquí es el cargador. Aquí donde dice, acá hay un filtro temporal. Ustedes le pueden decir de cuándo a cuándo descargar la imagen, ¿cierto? En este caso yo ya les dije, esa misión va del 2006 al 2011. Yo no voy a buscar información de 2015 porque ese sensor no tiene datos ahí, ¿cierto? ¿Qué información vamos a usar? Pues la más reciente, ¿cierto? La topografía, hay variables que cambian en el espacio, hay variables que cambian en el tiempo y hay variables que cambian en el espacio y en el tiempo, ¿cierto? La elevación del terreno claramente es una variable que cambia en el espacio, ¿cierto? En el espacio pues cambia mucho, ¿cierto? No es la misma la elevación en Jericó que en Urabá, ¿cierto? Es muy diferente, cambia en el espacio. Pero en el tiempo, el cambio de la elevación es relativamente pequeño, ¿cierto? A diferencia de la precipitación, ¿cierto? La precipitación cambia en el espacio y en el tiempo, cambia mucho. Mientras que la elevación se puede considerar para muchas aplicaciones como una variable estática en el tiempo, ¿sí? Como constante. Sabemos que no, ¿cierto? ¿En qué casos la elevación no es estática?
cuando hay un deslizamiento, ¿cierto? Si hay un movimiento en masa, cambió la topografía, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuándo más? Si hay un sismo, ¿cierto? Con un sismo también puede cambiar la topografía y así sucesivamente con ese tipo de fenómenos. Entonces, si mi interés es, por ejemplo, voy a identificar efectos de los movimientos en masa, pues no considero que el DEM sea necesariamente estático. Tengo que buscar la imagen en el tiempo. Aquí, como para nuestros fines es una caracterización general de la topografía y después trazar una cuenca, podemos decir que la podemos considerar como estático. ¿Listo? Entonces, por eso no hemos puesto nada aquí en fecha de inicio y fecha de finalización. Vamos a filtros adicionales, tipo de archivo, y ahí le vamos a poner High Res Terrain Correct, terreno corregido de alta resolución. High Res Terrain Correct. Y listo. Eso es todo lo que le configuramos. Miren que en síntesis es al principio búsqueda geográfica, sensor a los pulsar, después en los filtros subir el archivo, garantizando que esté en coordenadas geográficas y poner en filtros adicionales high res terrain color. Eso es todo lo que hemos hecho. Le dan en búsqueda, search, y ya les va a buscar la zona. Ahí ya se les debe cerrar la pestañita y miren que ahí me aparecen las imágenes que se superponen con ese polígono. Sí. Sí, la imagen, el cuadrito rojo es la extensión de la imagen, pero con su, digamos, orientación original, con la orientación en la que va pasando el satélite. Y él ya, cuando la seleccionas, te la muestra la cuadra. Así ven que ya después queda cuadradito, organizada en los ejes coordenados. Así es, les estamos dando una previsualización. ¿Cómo se ve? ¿Sí ve? Ah,
Listo, muchachos. Los que todavía no les ha aparecido, presten atención un ratico y ya termina. Miren la zona, nuevamente lo que les decía, lo rojito les muestra como la extensión original de la imagen, ¿cierto? Como con la orientación que venía el satélite. Cuando nosotros ya lo descargamos, nos va a quedar como se ve la imagen de fondo, o sea, ya orientado los ejes de manera correcta. Y me está mostrando que me cubre. Miren que mi zona de estudios está chiquitica. O sea que esta imagen es más que suficiente, ¿cierto? O sea que necesito solo una imagen. Depende de la zona de estudio que tan grande sea, puede que necesite dos, tres, 10, ¿cierto? Entonces yo descargo todas las imágenes que necesito. De aquí no. Hay unas plataformas, por ejemplo, de Copernicus, que tú das la zona de estudio y de una vez él te la recorta, como hacia esa zona. Aquí no, aquí las imágenes ya vienen a tamaño, a este tamaño, a este y a este de acá al fondo. Mira, esta sería otra más chiquita, podría ser descargar ese, ¿cierto? Yo voy a descargarla de acá porque es más actual. Me voy a descargar la más actual, esta, 2011. Miren que ella me las ubica, la plataforma me las ubica de menor, pues de más vieja a más reciente, de 2006 a 2011. Voy a descargar la más reciente, la del 2011. ¿Listo? La selecciono, miren que me muestra en rojito. Acá me dice que efectivamente es a los Pulsar, y acá yo veo la imagen nuevamente y simplemente le doy aquí en la flechita, descargar archivo. Y él va a empezar a descargar, ¿sí? Cuando yo tenga que descargar varias imágenes, él cuando yo la descargo me aparece un chulito, ¿sí? Todavía no ha descargado, está descargando, pero ya me dice que esta yo ya le di descargar, porque es fácil que uno a veces se confunda y termine dándole a una varias veces. Listo. Nuevamente, aquí porque nuestra zona es pequeña, solo tuvimos que descargar una imagen. Pero ya saben que si la zona se nos vuelve más grande, el, la plataforma me va a buscar cuántas imágenes me coinciden con la zona. Entonces yo tengo que descargar todas las que me cubran la zona. ¿Listo? Y después unirlas. En este caso no vamos a necesitar unirlas. ¿Listo? Bueno, eso pesa entre 250 y 300 megas. Entonces, como con el internet acá, pues no van a lograrlo hoy seguramente, entonces lo traen para la próxima clase. ¿Listo? Con eso terminamos por hoy. ¿Dudas?
Dame un segundito, yo termino aquí.